Bueno, bona vesprada a totes i tots. Jo soc Ruth Mestre i estic impressionada, estic molt contenta de que l'aula estiga plena, de que el saló estiga ple. Ja sé que us han informat els vostres professors, però així tot està molt bé que inaugurem la setmana, perquè és una setmana completa, o quasi 10 dies, no? Els que anem a estar tenint activitats al voltant del 8 de març, que és el Dia Internacional de les Dones Treballadores, i ens semblava a la Comissió d'Igualtat de la que forma part de la facultat que era important parlar de treball sexual i parlar dels treballadors del sexe i de les dificultats i les violències que enfronten, perquè és un tema que normalment es tracta el 25 de novembre com a violència contra les dones, però no se sol tractar el 8 de març com a treball, no? Com a dificultats del treball. De tota manera, és un poc casual. Jo fa 20 anys que conec cats i de repente fa unes setmanes me van cridar i me van dir que Òscar Requena, que és un professor de la teua facultat, vol montar una taula. Digo, no me lo creo, por fin, 20 años después, qué guay. Aleshores, crec que és molt important que a la Facultat de Dret parlem i que sigui un professor de dret laboral el que modera una taula sobre les violències que ocorren al voltant del treball sexual i de la prostitució, que anem a parlar de violències institucionals, que anem a parlar de violència estructural, anem a parlar de violència interpersonal i de moltes altres coses. Espero que aquesta taula doni molt per a pensar, que vos doni moltes idees, que vos faça pensar una miqueta fora del pot, de com solem pensar, que vos genere inquietuds i que vos genere preguntes i que puguem gaudir-les, que pugueu compartir-les amb nosaltres avui i que vos doni per a pensar molts altres dies. Jo no tinc que dir res més, sí que vos faig una petició, que és que no se facin fotos ni que se grave res al llarg de la sessió. I vos convido a que mireu la programació que té la Facultat de Dret pensada per a celebrar el 8 de març, perquè hi ha moltes altres activitats en les que podem seguir també debatint aquestes, les qüestions que puguen sorgir avui i que potser quan eres capaç de fer la pregunta és d'ací 3 dies i ja t'has quedat sense el fòrum, no? Doncs no, el fòrum continua, el debat continua perquè aquestes preguntes i aquestes qüestions que tenen a veure amb el feminisme jurídic seguiran presents a la facultat, jo espero que per molt de temps. I res més, ja li donem la paraula al professor Requena i li donem les gràcies per organitzar l'acte. Bien, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, muchas gracias por asistir. Como ha comentado la profesora Ruth Mestre, sabemos que estáis incitados por vuestros profesores y vuestras profesoras, algunos y algunas de vosotras. También he visto alguna cara conocida de algunos alumnos o alumnas de mis cursos. Agradezco por lo tanto la asistencia. Y bueno, en segundo lugar, también agradecer a Ruth Mestre la presentación, pero también me quiero quitar méritos, en el sentido de que yo no he sido el realmente organizador de estas jornadas, sino que estoy aquí más bien de rebote. Los verdaderos artífices de esta jornada son el profesor Fernando Fita, que no puede estar aquí porque está de baja, y Fuensanta. Por lo tanto, creo que son ellos los merecedores de cualquier otro mérito. Sin más dilación, voy a dar la palabra a Linda Porn. Ella es trabajadora sexual, es madre soltera y es artista. Va a dar comienzo a estas jornadas, a este acto, y a partir de ahí iré presentando una a una el resto de ponentes. Muchas gracias a todas por venir. Cuando quiera tiene la palabra. Ahora. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir. ¿Ahora? Ahí se va a ir. Muchas gracias por venir. Esta es una de las tantas charlas que hemos estado dando, esto todo tú. Acabamos de regresar la semana pasada de Badajoz
fue la última ciudad donde estuvimos dando charlas. Y se agradece mucho que las personas nos vengan a escuchar, porque las trabajadoras sexuales tenemos voz, lo único que no tenemos son espacios donde se nos quieran oír y se nos quieran escuchar, sino todo lo contrario, ¿no? O se nos niegan los espacios para poder enunciarnos, o simplemente se nos silencia con adjetivos bastante a veces violentos. Así que de verdad os agradezco mucho que estéis aquí para escuchar las violencias a las que somos sometidas las trabajadoras sexuales desde varios ámbitos. En mi caso yo voy a hablar sobre todo de lo que es la migración, la ley de extranjería, las retiradas de custodias a madres trabajadoras sexuales migrantes. Y bueno, ahora mismo Nacho, nuestro compañero coordinador de GATS, tiene que decirnos algo acerca del crowdfunding que estamos haciendo desde el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo, ¿no? Bueno, también pertenezco al Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo. Somos una asociación mixta entre trabajadoras sexuales, trabajadoras sociales. Fuensanta, que ha comentado nuestro compañero, Fuensanta es la médica, ella es ginecóloga. Es la única consulta que existe en España especializada para trabajadoras sexuales. Es decir, es la única consulta donde no se va a juzgar a una mujer ni se le va a echar la culpa de todas sus enfermedades por el hecho de ser prostituta, sino que se le va a recoger, se le va a atender como cualquier persona con respeto y con dignidad. Trabajamos en clubes, trabajamos en pisos, trabajamos en calle, haciendo sobre todo sistema asistencialista, y en los últimos años estamos haciendo una fuerte movilización política de la politización de nuestras compañeras. Bueno, eso es un poco para presentar CATS. Este año hemos cumplido 22 años y pues aquí seguimos. Estamos haciendo un crowdfunding, hemos hecho varios crowdfunding. Cuando el COVID, ninguna instancia gubernamental ayudó a las trabajadoras sexuales. Tuvimos que autoorganizarnos todas porque muchas, al cerrar los clubs, se vieron en la calle, al cerrar los pisos también se vieron en la calle, algunas tuvieron que estar viviendo también con clientes o hacinadas en los clubs sin luz y sin agua. No se alcanzó el ingreso mínimo vital y las propias trabajadoras sexuales, CATS, el sindicato Otras, ACENTRAS, todas las organizaciones de trabajadoras sexuales organizadas, hicimos una colecta para que sobre todo todas las personas más afectadas, que eran precisamente las compañeras transmigrantes, pudieran comer, tener un techo, luz, calefacción y tal. Entonces, bueno, hemos hecho también un crowdfunding para Ucrania, en el que juntamos también para las compañeras de Legal Life, las trabajadoras sexuales de Ucrania, 5.000 euros pudimos juntar desde CATS, y ahora estamos empezando a hacer el crowdfunding. Por favor ayudadnos, que vale mucho. En Perú, que están ocurriendo una serie de transfeminicidios por la situación actual del golpe de Estado contra el presidente que fue tumbado, Castillo, por la derecha latinoamericana, y están empezando las mafias a ocupar las calles, y hemos estado viendo imágenes muy fuertes donde están asesinando a las compañeras transexuales prostitutas de calle a bocajarro, a sangre fría. Y pues bueno, se está recuperando para sus sepelios, para que pues igual puedan dejar unos días o unas semanas la calle y puedan estar resguardadas de las mafias. Y bueno, con esto le doy la palabra a Jan. Simplemente para presentar. Tenemos a Artemis con nosotros. Ella es trabajadora sexual independiente, creadora y performer pornográfica, artista multidisciplinar y activista con militancia activa en distintas asociaciones como l'Orgull Crític o APROCAM. Por tanto, vamos a escuchar a las verdaderas protagonistas y sin más en la palabra. Buenas, hola, soy Artemis, Diana, como ha dicho mi compañera, también. Nada, quería hablaros de un poco desde mi experiencia como persona trans, no binaria y como persona neurodivergente, que supone el clima político, legislativo y social actual
que sufrimos las personas que trabajamos en la industria del sexo. Básicamente las personas trans ya desde siempre tenemos bastante claro que la única vía laboral asegurada es el trabajo sexual. No solo por la desprotección que tenemos a muchos ámbitos, sino por el fuerte estigma que sigue imperante y que legislaciones como la ley trans, como la ley trans que sale ahora o la ley trans ya vigente en la Comunidad Valenciana del 2017, sí ayudan, pero no son suficientes para anular todo el estigma social y todas las ideas preconcebidas a todos los niveles que hay. También sucede que la ley trans, la valenciana por ejemplo, se aplica sí, pero hay muchas irregularidades al aplicarla, entonces tampoco puedes depender de ello al 100% para garantizarte una igualdad de condiciones con el resto de la población. Entonces al final lo que generalmente te acabas dando cuenta tarde o temprano es que o bien como prostituta, como performer, o bien en cabarets, o bien en todo lo que es el mundo de la noche y el mundo del trabajo sexual y aledaños, es donde tienes garantizado tu trabajo. El problema viene cuando es tu única vía, cuando aparte de ser tu única vía laboral, y además, bueno, si le sumamos que como persona con TDA, como persona neurodivergente, los ritmos de trabajo capitalistas generalmente no son inasumibles para funcionar con salud, y con el trabajo sexual generalmente sucedía que podías marcarte bastante bien los ritmos, al menos como trabajadora independiente. Yo hablo como trabajadora independiente siempre. Podías marcarte bastante bien los ritmos y por lo tanto era bastante más asequible a nivel salud. Pero el problema es que llegamos a una situación como la última ley del CSC, que a última hora se incluyó, después de que se consiguiera sacar la mención a la tercería locativa dentro de la ley, a última hora se incluyó la penalización a la publicidad, que parece una tontería, pero es lo que a mí, por ejemplo, es lo que a mí me ha sacado del trabajo. Yo ahora mismo no estoy activamente trabajando, ahora mismo estoy sobreviviendo de caridad, recicle y ocupación. No puedo ni siquiera estar en el trabajo sexual, que era el trabajo en el que yo podía subsistir porque mentalmente me lo podía permitir, porque por culpa de esto de la publicidad lo que ha sucedido es que las páginas principales donde yo me anunciaba han desaparecido, por lo tanto tengo que trabajar como mucho más haciendo búsquedas constantes de nuevas formas de anunciarse, nuevas formas de no solo de anunciarse, sino también de anunciarse de forma sutil, también todo este clima, no solo con esta ley, sino con la posibilidad de la ley prohibicionista que quieren sacar PSOE y compañía,
pero principalmente PSOE, PP y parte de Podemos. Con este clima, tanto clientes buenos que teníamos como habitaciones seguras en las que trabajábamos han dejado de estar disponibles, por lo tanto tienes que aceptar, hemos tenido que empezar, yo particularmente y muchas compañeras hemos tenido que empezar a aceptar peor clientela, mantener a buenos clientes es más complicado porque por este miedo muchos ya prefieren dejar de venir y estamos perdiendo buenos clientes y teniendo que recurrir a clientes menos seguros que antes rechazábamos porque podíamos permitírnoslo. Ahora no existe eso. Yo, por ejemplo, ahora mismo no tengo ninguna fuente de ingresos y estoy prefiriendo literalmente, no lo prefiero, pero estoy sobreviviendo a base de caridad porque mentalmente no puedo permitirme estos ritmos a los que se me ha forzado por esta situación. Y por otro lado también eso, que si además de ya las situaciones que tenemos, como persona trans y como persona neurodivergente, me doy con el muro de que este es realmente el único trabajo que puedo realizar y se me imposibilita realizarlo mediante legislaciones que sumado al estigma va a repercutir todavía más negativamente tanto a mi salud física y mental como a mi salud social. Lo que se consigue es que no se nos ayude en nada y no solo eso, sino que además se nos enfrenta a un futuro, a un futuro de mayor marginalidad, de mayor peligrosidad a la hora de trabajar y también de mayor peligrosidad a la hora de vivir en sociedad. Tenemos que ocultarnos más, tenemos que vivir con mayor miedo, nos atrevemos menos a buscar las ayudas que necesitamos porque las ayudas que se nos ofrecen, ayudas entre comillas que se nos ofrecen, nos violentan tanto más como las violencias que sufrimos tanto por nuestro trabajo como por factores externos a nuestro trabajo. Y nada, eso es lo que quería deciros yo. Pues muchísimas gracias. A continuación voy a dar la palabra a María Magdalena. Ella es puta, ella es masajista erótica independiente, persona migrante y activista miembro de APROCA. Como quiera. Vale. Hola, buenas tardes. Bueno, como comentó recién Oscar, antes que nada aclarar que yo soy persona migra en situación administrativa irregular y es importante aclarar esto porque yo de lo que voy a hablar más que nada es el tema de la ley de extranjería y de salud mental también. La ley de extranjería es una ley que te empuja prácticamente al trabajo sexual. Tenemos tres opciones las personas migrantes en situación administrativa irregular. Hay tres tangentes a las que vamos a parar, que es el trabajo del campo, el trabajo hogar y cuidados y el trabajo sexual. Las personas que ejercemos el trabajo sexual y que ya pasamos por las otras dos, no es que caemos en el trabajo sexual como muchas personas creen, ¿no? Sino que huimos al trabajo sexual. ¿Por qué?
porque es un trabajo que nos permite sopesar mejor la situación económica. La mayoría de las compañeras que ejercen, ya no solamente porque sean migras en situación administrativa irregular, sino porque los trabajos normativos también son hiper precarizados, muchas veces lo que están haciendo es huir al trabajo sexual porque es lo que te da garantía de que vayas a poder tener una calidad de vida digna económicamente hablando, ¿no? Eso ni hablar si a todo esto se le suma la parte de lo que es la salud mental, ¿no? Por ejemplo, yo hace 6 años que llegué acá, a España, y he trabajado durante 3 años dentro del trabajo hogar y cuidados, y dentro del trabajo hogar y cuidados es que yo caigo en una depresión galopante, y me diagnostican con trastorno de ansiedad y trastorno límite de la personalidad. A mí me estaban medicando constantemente y yo tenía que ir por la calle con la abuelita que yo cuidaba del brazo, que la llevaba a pasear para que tome el sol, y a mí se me caían las lágrimas cuando iba caminando por la calle, o sea, porque realmente era insoportable, no podía, pero tampoco podía pedir que me dieran mi tiempo, o sea, no podía pedir una baja como hace cualquier otra persona que está dentro de un trabajo normativo para poder atravesar ese proceso, ¿no? Yo tenía que ir a trabajar igualmente con la presión baja por la medicación, atravesando la depresión o como estuviese, yo tenía que ir a trabajar igual. Entonces, lo que me pasó cuando pasé al trabajo sexual fue que por las posibilidades económicas que te dan, es que yo me pude hacer mi propio fondo por depresión. Yo me he dado bajas, porque soy mi propia jefa, de 1 mes, sin tener que preocuparme por la parte económica, ¿no? Porque al fin y al cabo es eso, ¿no? O sea, yo elegía no ir a trabajar porque primero iba a perder el trabajo. Y segundo, porque no me lo podía permitir económicamente. Y dentro del trabajo sexual me lo pude empezar a permitir. No solamente, o sea, mejoró mi calidad de vida en un montón de aspectos, porque me pude empezar a pagar la terapia, porque me pude dar mis bajas para atravesar todos los procesos que tuviese que atravesar de manera natural, con el acompañamiento psiquiátrico y terapéutico que ya me podía permitirme pagar, y la tranquilidad que te da, obviamente, saber que no estás atravesando todo eso y lo estás haciendo y después no vas a poder pagar el alquiler o la comida, ¿no? O darle el dinero a tu familia en tu país de origen. Entonces, yo creo que es muy importante hablar de este tema, ¿no? Porque de repente no se tiene en cuenta, ¿no? De que de repente tanto Artemix como yo, que somos personas neurodiversas, elegimos este trabajo porque nos ayuda. Es la posibilidad que tenemos de poder encajar, ¿no? Dentro del sistema, por así decir, sin morir en el intento, ¿no? Porque básicamente para mí era es el trabajo sexual o la muerte, básicamente. O sea, parece drástico, parece dramático, pero es que yo no contemplo otras alternativas, porque lo que he pasado, o sea, realmente no es vida. Entonces, también quería hablar de cómo son tan importantes asociaciones como CATS, que tienen toda esta articulación asistencialista también, porque dentro de lo que es el sistema de salud nos viven violentando, ¿no? O sea, cualquier cosa que te pases y por la que vayas a acudir es culpa de la prostitución. O sea, digamos, todo lo que te pasa es porque sos puta. Eso no es así. Y cuando de repente yo quise acceder a la psiquiatría, pues me han llegado a decir que, digamos, yo estaba mal por la prostitución, ¿no? Y eso es súper violento. Es súper violento porque es el único espacio donde donde yo realmente por lo menos pude mejorar mi calidad de vida y pude empezar a estar mejor, y que se dé por sentado que por el simple hecho de ser puta, de ahí vienen todos tus problemas, pues no te van a ayudar. No lo están haciendo de una manera objetiva, sino desde un lugar ideológico y moralista, ¿no? También quería hablar de cómo, siendo migrante en situación administrativa irregular, recibimos violencias de un montón, en un montón de aspectos, y cómo el abolicionismo, que es quien hoy en día está en el poder,
no son las más, pero son las que están en el poder y son las que están tomando las decisiones que nos afectan a nosotras y que lo están haciendo en nombre de nuestro bienestar y por nosotras, porque no nos quieren escuchar, porque nosotras no somos, no es que no tengamos voz, sino que no nos quieren dar los espacios, nos los han negado por más que lo hemos pedido. Entonces, con las medidas que se han tomado y las que se quieren seguir tomando, como comentaba Artemix recién con el tema de la ley del PSOE que viene en conjunto con el PP y Podemos, está el estigma, como el abolicionismo te violenta a través del estigma, ¿no? O sea, una de dos, o sos víctima o sos alienada con todo lo que eso conlleva, ¿no? A nosotras, como trabajadoras sexuales, nos necesitan víctimas, porque si no somos víctimas, no somos funcionales a su discurso. Entonces, si no somos funcionales a su discurso, somos alienadas, ¿no? Como que, o las enemigas, por así decir. Básicamente, o sos una víctima, o sos proxeneta y aliada al patriarcado, ¿no? Esto tiene una visión hiper infantilizadora, ¿no? O sea, no es que esta cosa del querer rescatar y ya Linda va a profundizar sobre de dónde viene históricamente esto, pero esta necesidad de querer rescatarnos, ¿no? De tener esta manera de operar que desde su supremacía moral, ¿no? Porque no es más que eso, y de no dejarnos ser protagonistas a la hora de decir qué es lo que necesitamos y cómo lo necesitamos, porque no hay nadie que lo sepa más que nosotras, porque la teoría es muy bonita y de hecho ahí tienen libros donde tienen toda la que les dejé para que puedan leer un poco más sobre la teoría, pero la realidad está en la calle y está acá en estos espacios donde estamos nosotras diciendo qué es lo que necesitamos y para que se actúe en pos de ello. El abolicionismo, visto desde este lugar, básicamente no sé si les suena de algo esta manera de operar, pero es que está tejido de la misma lana con la que está tejida el patriarcado. Esta cuestión de querer hablar por nosotras, de decirnos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, profundizar en estas dos formas de ver las cosas, en estas dos maneras de señalarnos sobre la buena y la mala mujer y seguir dividiéndonos, obviamente dividir y reinarás, ¿no? Y es lo que no tenemos que permitir. Por eso es importante estos espacios informativos y seguir hablando de esto para que no se siga reproduciendo, para que se pueda hacer cosas desde el conocimiento, ¿no? Y desde la realidad. El abolicionismo también nos clandestiniza. Es un poco lo que decía Artemix recién también, ¿no? O sea, al estar clandestinas, el abolicionismo no nos va a atacar directamente, no nos va a criminalizar directamente. Lo que hace es, porque sería moralmente incorrecto nombrarte feminista y atacar directamente a las putas, ¿no? Pero ¿qué hacen? Entonces, van y criminalizan a todo tu entorno y de esa manera te empujan a que vos seas la manzana podrida que pudre el cajón. Todo el mundo se te aleja porque sos, o sea, si se acercan a vos pueden terminar o presos o con multas o lo que sea, ¿no? Entonces esa es una manera indirecta y es muy cínica, es muy retorcida. O sea, si se ponen a pensar la manera de operar, es muy retorcida. Esto lo que hace es que tengamos mayores riesgos, ¿no? Porque, por ejemplo, una puta de calle, para cuando quiere negociar, porque nosotras decidimos qué tipo de servicios ofrecemos y qué no, y bueno, se acerca un cliente y te dice lo que quiere y vos le decís cuáles son tus límites y demás. Si no tenés mucho tiempo de negociar, por ejemplo, el uso del condón, si tenés miedo porque la policía puede venir y ponerte una multa y el cliente quiere hacerlo rápido todo, pues tenés menos tiempo, ¿no? Eso lo que hace es tener más prácticas de riesgo.
Yo como trabajadora independiente, ¿qué pasa? El cliente no se va a querer acercar a mi espacio de trabajo porque de esa manera puede ser captado y puede ser multado, sin contar todo lo que eso conlleva, ¿no? Que todo el estigma que nos rodea a nosotras y al mismo putero, ¿no? Al mismo cliente. Putero es aquella persona que contrata servicios sexuales, punto. No es, o sea, acá vamos a tratar de, como yo me nombro puta y no es un insulto, putero tampoco es un insulto, es una persona que contrata servicios sexuales, ¿vale? El cliente lo que va a tratar de negociar es que yo vaya a su domicilio. ¿Qué pasa? Que si yo voy a su domicilio, estoy corriendo más riesgo. Yo no sé ni cuántas personas hay, ni cómo escapar de ahí, ni en qué estado está el cliente. O sea, es realmente muchísimo más peligroso. Tenemos más conflicto con la policía. ¿Por qué? Porque si están criminalizando todo nuestro entorno, el día de mañana si nosotras recibimos una agresión, ya sea porque nos han violado, nos han violentado, nos han robado o lo que sea, ir a denunciar es muy complicado. ¿Por qué? Porque si ahora con la tercería locativa, por ejemplo, que es prohibir todos aquellos espacios donde se facilite el trabajo sexual, lo que estás poniendo en riesgo es tu vivienda. Yo vivo donde trabajo, ¿no? Entonces, si yo voy y denuncio, me van a preguntar en dónde pasó. Si yo digo en mi casa, ¿pero qué estabas haciendo? Pues estaba trabajando y demás. Entonces se irían a buscar al dueño de la casa y en ese momento yo me quedo sin lugar donde vivir. Recordemos, soy persona migrante en situación administrativa irregular. Yo no tengo la posibilidad de ir a cualquier otro tipo de trabajo normado y buscarme cualquier otro alquiler. Porque para poder acceder a cualquier otro tipo de alquiler te piden nóminas. Entonces, es muy complicado poder acceder a cualquier otro tipo de vivienda que no sean las habitaciones específicas, que ya son muy difíciles de conseguir, por lo que decía antes la compañera, de que han quitado muchas de las páginas donde se publicitaban este tipo de habitaciones que son seguras. Volvemos a lo mismo, o sea, donde se toman medidas punitivistas, la criminalidad está a flor de piel, siempre, ¿no? Entonces estamos expuestas a estafas, estamos expuestas a extorsiones, estamos expuestas a un montón de peligros. Después está, bueno, esto lo ligo esto con el tema de la parte habitacional, que ya se los comentaba, y quería enfatizar en esto, ¿no? De que el abolicionismo vulnera los derechos humanos, ¿no? Yo tengo el libre derecho a protestar, a sindicalizarme y demás, pero me parece vergonzoso tener que venir acá y hacerlo cubierta, porque el día de mañana, si yo quiero pedir mis papeles, estar acá posiblemente me vaya a perjudicar, vaya a traerme problemas a la hora de conseguir mis papeles. Y es vergonzoso que yo tenga que estar acá con la cara cubierta haciendo esto, cuando estoy en todo mi derecho de denunciar que las políticas que se están tomando van en contra de los derechos humanos de todas las putas. Por otro lado, quería comentarles un poco sobre la teoría, para no hacerlo tan largo. Ahí hay 3 libros, falta uno. Está... Sí, está ahí. Está Putas Migras, que acá nuestra compañera, tenemos el orgullo de tener a nuestra compañera Linda Paul, que también fue una de las que participó en la escritura del libro, que tiene la parte teórica de lo que va a explicar Linda más adelante, de cómo está fusionado el tema del trabajo sexual y la migración, ¿no? Y por qué este discurso de querer fusionar la trata con el trabajo sexual es necesario y funcional a las políticas de fronteras. Después tenemos el trabajo sexual con derechos,
Este es fundamental porque habla de cómo funciona el pro derechos, ¿no? Que le llamamos acá, o el modelo despenalizador, que es el que está operando en Nueva Zelanda desde hace 20 años, y de cómo está funcionando allá, y que no lo queremos romantizar, no todo es bonito, pero tiene un montón, es realmente lo que nosotras estamos militando y es lo que nosotras queremos. No queremos ni prohibicionismo, ni regulacionismo, ni abolicionismo. Nosotras queremos un pro derechos, que vea a las putas como sujetas de derechos y que estén en el centro, ¿no? Y que nosotras seamos quienes hagamos esas leyes como lo han hecho en Nueva Zelanda, que nosotras participemos en la creación de las leyes pro derechos. Y después está el de putas insolentes, que ese habla más que nada de cómo operar dentro de lo que es el activismo, ¿no? O sea, necesitamos y de cómo afecta el estigma. Necesitamos poder trabajar no todas las aliadas nos sirven, ¿no? Hoy en día no podemos permitir que nadie se nos quiera sumar a la lucha si no está dispuesto a correr todos los riesgos que nosotras corremos, en especial por el estigma, ¿no? Entonces es necesario que se sepa que cualquiera que va a defender nuestra lucha también se está exponiendo, pero también es cierto de que no se han conseguido los derechos pidiendo ni permiso ni por favor, y que en el medio se han llevado muertes, o sea, han habido muertas, han habido gente señalada, ha habido presas, pero al fin y al cabo se ve que la idea es que justamente que podamos salir adelante como una sociedad más justa, ¿no? Y los derechos a lo largo del tiempo se van consiguiendo. Y después está el de crítica de la razón puta, que acá no lo tengo, pero es un ahí está, mira, si quieres levantarlo para que se vea, ahí está, la compañera lo tiene. Es el libro fundamental para entender cómo afecta el estigma a nuestro sector. Creo que esos son los 4 libros fundamentales para que quien quiera debatir sobre el trabajo sexual de manera seria lo haga desde este punto de vista y no solamente desde que los lobbies abolicionistas dicen, porque tienen mucha teoría pero poca calle. Entonces nosotras acá podemos desde estos libros van a hablar desde las voces de las putas y desde nuestra realidad. También pueden mirar la página de APROCAP. Ahí está la página de APROCAP, si quieren meterse para tener un poco más de información. Tenemos nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Twitter y en Instagram. Cualquiera que se quiera sumar a la lucha y aportar o tener más conocimientos es bienvenido. Y nada. Lo último que quiero decir es que acá la cuestión no es si prostitución sí o prostitución no, sino si quieren que seamos clandestinas o con derechos. Gracias. Merecidísimo el aplauso y sin más dilación voy a también a dar la palabra a Ana, que está aquí con nosotros. Ella también es trabajadora sexual y también es integrante de APROCAP. Perdona, Ana, un momentito, simplemente para meter de los libros que ha recomendado mi compañera María Magdalena. Esta es una ciudad nocturna que hicimos también desde CAT, lo voy a poner ahí con tu permiso, que, bueno, que es todo un estudio sobre que se hizo así mano a mano y de igual a igual con todas las compañeras prostitutas en Murcia. También aquí lo tenemos. Gracias.
Bueno, primero quiero dar las gracias a mis compañeras de la organización porque llevo debatiendo si hablar o no hasta ahora mismo. Pero bueno, un poco como ha visibilizado María Magdalena con el tema de estar tapadas, todo este debate interno tiene que ver realmente con la violencia realmente que supone el estigma puta y el exponerte, y creo que es como que es importante hablar de eso, ¿no? De por qué estamos así, tapadas, por qué es difícil ocupar espacios también en primera persona. También desde ahí las alianzas son muy importantes, necesitamos aliadas que den la cara por nosotras, porque no todas podemos y se asumen unos riesgos muy altos, también según, ¿no? Pues como María Magdalena siendo migra en situación irregular, o sea, como que hay factores así que es importante que se tengan en cuenta. Y bueno, al hilo de esto, yo quería también hablar, solo quiero añadir una pequeña cosa, mi aporte no va a ser ni mucho menos tan grande ni tan maravilloso, pero solo hablar de cómo la violencia del discurso abolicionista se traduce en cómo se perpetúa la violencia que sufrimos por parte de clientes, ¿no? Y en concreto yo quiero referirme al tema del consentimiento, que desde con la ley del sí es sí se ha visto muy claro como que se ha puesto sobre la mesa la cuestión del consentimiento para poder luchar contra lo que son los abusos sexuales, las agresiones sexuales y demás, y es algo súper importante, pero dentro de la propia ley es como que el consentimiento existe salvo si eres puta, ¿no? Salvo si eres trabajadora sexual. Y eso es como algo gravísimo que es como algo que se dice mucho, ¿no? Que la prostitución es violación pagada. Y realmente, o sea, como que las repercusiones son muy profundas de este tipo de discurso en cuanto a la violencia sexual, porque desde luego que no es un trabajo. Yo soy abolicionista del trabajo en general, del trabajo asalariado. En todo trabajo hay explotación, ¿no? O sea, todo el mundo lo conocemos. Y pues el trabajo sexual no es un trabajo que es romántico, o sea, pues tiene sus cosas buenas, sus cosas malas y demás. Y bueno, igual que dentro de otros muchos ámbitos de trabajo hay violencia sexual, como en la hostelería, el trabajo de hogar y cuidados, hay muchísima violencia sexual en muchísimos ámbitos de trabajo. Cuando ocurre la violencia sexual en el ámbito del trabajo sexual, se da por hecho que es parte del trabajo, o sea, porque el discurso abolicionista dice, o desde el feminismo institucional, se habla de trabajo sexual como violación pagada. Entonces, ¿eso qué pasa? Que cuando yo, por ejemplo, si he sido violada por algún cliente, no se valida, no se legitima la experiencia y no hay ningún tipo de sistema que pueda protegerme o que pueda yo activar como protocolo de denuncia o de lo que sea necesario, ¿no? Incluso a nivel de salud, de protocolo que se pueda activar en un hospital, que sí que se activa en casos de violencia sexual cuando vas y denuncias una violación, una agresión, pues en este caso lo que hace es como impedir ese tipo de denuncias. Y bueno, creo que como que el tema del consentimiento está como tan en auge ahora mismo, y con el tema del ley sí creo que me parecía como importante simplemente como aportar esta pequeña cosa, bueno, pero no es tan pequeña, o sea, en el sentido de que la violencia sexual es una cosa muy grave, ¿no? Y tiene que ver con lo que estaba explicando María Magdalena, con que no se nos entiende como sujetos políticos con agencia propia, con capacidad de decisión. Y bueno, iba a decir una cosa que es un poco fuerte, pero en realidad es lo que subyace a el discurso abolicionista. Hace poco, Gabriela Bravo
de aquí de Valencia, está a tope con el abolicionismo y es su proyecto. Y bueno, y publicó en Twitter que el feminismo es abolicionista y demás, y bueno, hay un comentario de otra abolicionista que dice: la prostitución no es un trabajo, una puta es boca, vagina y ano, un objeto de uso y abusos. Entonces, a mí nunca me ha tratado un cliente de esta forma, de una forma tan asquerosamente o sea, como de objetización y de... O sea, es profundamente violento y eso en realidad, o sea, lo vi y me pareció horrible, pero creo que es en realidad lo que subyace al discurso abolicionista, es que realmente no nos ven como personas humanas con derechos. Y mientras ellas dicen que son los clientes y que es el sistema patriarcal la que nos trata como objetos de uso, en realidad son ellas. O sea, son ellas las que nos niegan nuestra capacidad de agencia, son ellas las que nos niegan nuestra capacidad de consentimiento, la que nos niega nuestro derecho a vivir como podamos vivir, usando nuestro cuerpo de la forma en la que queremos, en la que nos es posible, en la que nos permite este mundo de mierda. O sea, bueno, sí, con todas las limitaciones que hay, pues es un poco... Bueno, quería hablar de eso y ya está. Y ya paso de palabra. Pues muchísimas gracias también, Ana, por tus palabras. Y ahora, tal y como habíamos acordado, devuelvo la palabra a Linda Paul. Bueno, muchas gracias a las tres, por favor. Gracias por estar aquí, por estar aquí con esta valentía. Y como bien dice María Magdalena, es una vergüenza social que dos de mis compañeras tengan que estar aquí con el rostro tapado debido a un estigma que no solamente las afecta a ellas, sino que afecta a todo lo que les rodea, como bien lo ha dicho María Magdalena, es la manzana podrida. Una de las cosas de las que las prostitutas empezamos a dar la cara es precisamente porque creemos que es necesario ya esta violencia, que esta violencia tiene que cesar. Que las trabajadoras sexuales somos personas, no nos tenemos que esconder de nada, no somos cucarachas. Ya sé que nos quieren ver en los límites, ¿no? En la radio, escondidas. Nadie quiere que las putas hablen, pero las putas hablamos. Y las putas llevamos hablando desde hace muchísimos años. Al menos en Occidente, un 2 de junio de 1975, las putas se cansaron. Y se encerraron en una iglesia en Saint-Nizier, en Lyon, en Francia, y dijeron: basta ya. Basta de estigma, basta de extorsión policial, basta de desprecio social, basta de retirar custodias de nuestros hijos. Así que, bueno, yo voy a empezar un poco con lo que más o menos a mí me toca. Bueno, pues como puedes ver, el estigma es algo muy fuerte. Y también quiero deciros que el estigma no solamente nos afecta a las putas, nos afecta a todas las mujeres, no en igual medida. Pero el estigma es un modelo de adiestramiento para todas las mujeres, para todas, en más o en menos medida, ¿no? La que señala a una puta, lo único que se salva es una parte de su culo, porque el patriarcado no te premia por no ser puta, te tolera, pero no te premia, ¿vale? Te tolera. Entonces, no nos sirve de mucho decir: esa es puta, y yo soy mejor que ella, con esa superioridad moral de la que han hablado nuestras compañeras, ¿no? Bueno, yo quiero hablar un poquito de por qué las personas migramos, ¿no? Hablar un poco también de conceptos sobre la trata, víctimas de trata, en la que quiero puntualizar bastantes conceptos y formas de ver la vida bastante clasistas y racistas y eurocéntricas. Empiezo siempre por el comienzo, ¿no? La colonización, ¿no? Hay una colonización, hay un genocidio, hay una devastación de unos territorios, hay un expolio de unos territorios, hay un robo de estos territorios, en la que se empieza a construir una fortaleza y una sociedad del bienestar en Occidente, gracias a todo este expolio y, por supuesto, gracias a toda la clase trabajadora europea. Y cuando dejan devastados los territorios, ¿no? Bueno, actualmente siguen devastando los territorios. Por ejemplo, Florentino Pérez es una de las personas que sigue extrayendo
¿no? Energía de nuestros territorios en América Latina. ¿Qué va a hacer esa gente? Es movilizarse, ¿no? Movilizarse donde está el bienestar, donde está la luz y el agua robada, ¿no? Donde está la patata robada, donde está todo lo robado. Pero aquí hay una cuestión también muy perversa, ¿no? La cosa es de que van y roban nuestros territorios, pero no nos dejan entrar, ¿no? Las personas que nos han robado nuestro territorio. Todo mientras o sea, con el supremacismo blanco, ¿no? Con la mirada condescendiente, con la mirada caritativa. Las personas morenitas y racializadas somos menos inteligentes, somos más feas, somos personas que solo servimos para un tipo de cosas, ¿no? Todo lo que es el supremacismo blanco, ¿no? Y con ese tipo de historias, tanto se basa en nuestros territorios, como se nos prohíbe la entrada a Europa, porque la entrada a Europa solamente se le niega a las personas del sur global. En cambio, los europeos y las personas estadounidenses pueden viajar a todos sitios, no tienen fronteras. Los únicos que tenemos fronteras somos las personas con pasaportes latinoamericanos o africanos, ¿vale? Entonces, es curioso, ¿no?, que las mismas personas que hayan devastado nuestros territorios son las mismas personas que nos cierran las fronteras. Pero claro, las fronteras se cruzan. Para eso están las fronteras, para cruzarse y para habitar en ellas. Y entonces las fronteras se tienen que cruzar y se cruzan. ¿Y cómo se cruzan? De una forma clandestina, de una forma peligrosa, porque así está hecho. Y para cruzar la frontera de una forma peligrosa y clandestina hay que pagar mucho dinero. Hay una frase del libro de Prostitutas Insolentes en las que dice que cómo es posible que un ciudadano francés pueda coger un ferry y le cuesta 20 euros, ¿vale?, hacia Turquía, y cómo es posible que un turco tenga que pagar 30.000 euros para llegar a Francia. Eso se llama colonialismo, relaciones norte-sur. Entonces, cuando la gente se pregunta, la trata, las pobres mujeres que vienen aquí engañadas, venimos a buscar lo que no tenemos, lo que nos han quitado, y venimos a sostener a nuestras familias, y no vamos a dejar de venir. Guste o no guste, guste nuestro color de piel, guste nuestras formas de vivir, guste nuestras comidas, nuestras formas de hablar, porque hasta también eso, hasta es gracioso nuestro castellano, ¿no? Entonces, se cruzan esas fronteras y se cruza peligrosamente. Entonces, lo único que hace este gobierno, o los gobiernos europeos, lo que es la fortaleza de Europa, es hablar de mafias, y de mafias, y de mafias, y de las mafias criminales, y mafias criminales. Y detrás de esas mafias criminales, ¿quiénes hay? Hay hombres morenos, muy feos, muy malos, muy malos, muy malos, muy malos, muy malos, muy malos, que obligan a mujeres muy pobrecitas, 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 pobrecitas y muy tontas, 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 a que se vengan a prostituir a Europa. Es totalmente un discurso condescendiente, paternalista y racista. El que se piense que las mujeres latinoamericanas, es porque estoy hablando como latinoamericana, que soy mexicana, piensen que mi proyecto migratorio no es el trabajo sexual, me deja en un muy mal lugar, me deja sin agencia. No voy a sacar mi titulación porque me parece muy clasista decir si he estudiado o no he estudiado, porque para ser inteligente no necesitas estudiar, ni para ser sensible, ni para ser una persona empática necesitas ir a la universidad. Pero una persona que viene del tercer mundo solamente puede ser engañada para ejercer la prostitución, paternalista y racista. Las personas del tercer mundo tenemos una agencia, venimos a cruzar una frontera, muchas venimos a ejercer el trabajo sexual, sí, a comprar nuestras casas en México y en Ecuador, a mantener a nuestros padres y a los padres de nuestros padres y a nuestros hijos que hemos llegado allá, y el trabajo sexual es una opción. Sí, sí lo es. No venimos engañadas, no venimos engañadas. Y las que venimos engañadas es precisamente, no es culpa de las prostitutas. La trata no es culpa de las prostitutas. El querer decir trata es igual a prostitución y las prostitutas estamos alimentando la trata es un juego sucio, es un juego feo de malas personas decir que nosotras tenemos la culpa de la trata. La culpa de la trata la tiene la ley de extranjería. La culpa de la trata la tiene la Europa Fortaleza. Ellos son los que se tienen que encargar, la policía, ¿vale? El Ministerio de Interior. Dejar de echar a las prostitutas la culpa de todo. Ya no somos los váteres de nadie, ni somos los váteres ni del patriarcado ni del feminismo. ¿Qué
¿qué pasa con las víctimas de trata, no? Las víctimas de trata, estas mujeres. ¿Cuántas víctimas de trata se les ha dado su permiso de asilo el año pasado? ¿25, 27? ¿Alguien tiene esa cifra? No sé si alguien la tenga, ¿vale? Y no creo que ni llegue a los 20. ¿Por qué siempre están tan preocupadas por las víctimas de trata y por qué el perfil que yo he escuchado de asociaciones de trata, que mejor no quiero meterme en camisa de 11 varas por las noticias que acaban de salir, pero ¿por qué el perfil de una mujer víctima de trata es una mujer negra con hijos sin un hombre a su lado? ¿No les parece una concepción de la familia eurocéntrica, normativa? O sea, aquí una familia que es 2 blancos heteros u homos, sanos, con trabajo, legales. Ese es el modelo de familia. Y cuando ese modelo de familia no se sigue, es víctima de trata. Lo he escuchado con mis oídos, ¿vale? Si las mujeres de Nigeria vienen con niños solas, ¿vale? O sea, si no viene un hombre, tiene siguiendo esos conceptos judeo-cristianos esta Europa, y sobre todo no se los aplica a ellas, se las aplica a las personas racializadas, y a las comunidades racializadas, y a las putas, por supuesto. ¿Qué pasa con las víctimas de trata? Lo que hacen es, primero, ni siquiera preguntarle si es víctima de trata, es como eres negra, y como tienes bebés, y como no sabes hablar el idioma, y como vienes de un país empobrecido por Occidente, claro, eres víctima de trata. Porque una mujer como tú, como no tiene 4 dedos de frente, ha sido engañada para venir a la explotación sexual. Y las acusan de víctimas de trata. ¿Y qué pasa? Pues para mí es una acusación, ¿no? Porque, no lo sé, hay estudios de Women's Links donde muchas de las mujeres que han sido acusadas de víctimas de trata no se reconocen como víctimas de trata, se reconocen como deudoras, no víctimas de trata. Por eso digo que se aplica un racismo y un paternalismo, y no solamente esto, que el acumular víctimas de trata genera y fomenta la que es la industria del rescate, que es una industria del rescate que, vamos, está claramente, misioneros indios. Vamos a ir a colonizar, vamos a ir a hacer a los indios, a llevarles el verdadero Dios, y pues todo esto ahora se traduce en estas señoras blancas de clase media que también quieren salvar a estas pobres indias, que no saben lo que hacen, ¿no? Entonces, cuando se te acusa de víctima de trata, entonces, ¿por qué si les acusan de víctimas de trata y dicen que son víctimas de trata? Las meten en un centro que se llama los centros de reflexión, donde tienen que estar ahí 3 meses para poder chivatear a las personas, a los traficantes malos, que les han facilitado la entrada a Europa. ¿Y por qué están tan constantemente presionadas por la policía para que chivateen? Y si no chivatean, o si la policía no está satisfecha con lo que han dicho, son expulsadas inmediatamente del país. Y otra cosa, no solamente eso, cuando vienen con los niños son separados, y los niños son mandados a los centros de acogida y se les retira la tutela por ser víctimas de trata. Y cuando ellas las deportan, los niños sí se quedan. ¿Para qué? Para hacer los juguetitos de la caridad de las familias blancas, ¿no? Para decir, miren, tengo un bebé racializado, qué bonito es. Entonces, no sé, me gustaría pues eso, he venido a dar un enfoque como antirracista, ¿no? Antipaternalista, de cómo el feminismo hegemónico y el feminismo blanco, lo único que le conviene es que haya binarismos como víctima o criminal, y las mujeres somos más que eso, y las personas somos más que eso. Las personas somos más que panchitas o no panchitas. Las mujeres somos más que putas o no putas, ¿no? Hay más grises en los que tenemos que hablar. Y las causas por las que emigramos y las grandes violaciones que nos están haciendo las comunidades migrantes vienen desde una supremacía blanca, desde una industria del rescate que lo que más quiere es contabilizar víctimas para que haya un tutelaje de las mujeres blancas hacia las mujeres racializadas, donde nosotras sí sabemos lo que sabes hacer, pobre Panchita, ¿vale? Porque yo sí tengo unos estudios, porque yo estoy en Europa y tú lo único que sabes es comer penes. Y es un poco lo que vengo a decir ahí. Si estamos tan preocupadas por esto, yo creo que aquí hay una movida de pensar en la colonización, que es el principio de todas estas cosas, y pensar en la ley de extranjería. Gracias. Bien, pues muchísimas
muchísimas gracias a las 4 participantes. Yo creo que los discursos han penetrado en nuestras mentes y lo cierto es que, como decía anteriormente, yo estoy aquí de rebote, pero sinceramente me enorgullezco de poder estar aquí y de traer este tipo de discursos, este tipo de perspectivas a este foro, como es una facultad de Derecho, porque considero que para poder argumentar, para poder razonar, primero tenemos que conocer las distintas perspectivas y lamentablemente esta perspectiva muchas veces está insonorizada, no le damos la suficiente voz. Entonces, con esto yo creo que podemos abrir un turno de palabra. Si alguien del público quiere hacer alguna pregunta o alguna reflexión, por allí tenemos alguna palabra. Sí, solamente una puntualización con respecto al crowdfunding. Una puntualización solamente referida al crowdfunding que estamos haciendo con el tema de Perú que habíamos comentado antes. Si hay algún tipo de donación o queréis publicitar en las redes vuestras y tal el crowdfunding, es muy importante que cualquier tipo de donación ponga en la definición de la donación Perú, porque si no hay potaje entre la contabilidad. Tenemos que ser muy serios y cualquier tipo de donación o aportación que se defina como Perú. Con eso ya basta para que nosotros podamos saber qué dinero es el que tiene que ir a Perú. Es solamente eso, perdona. Hola, muchas gracias de verdad por todo lo que habéis dicho. No sé, o sea, la verdad es que es verdad que se oye mucho hablar, ¿no?, del tema de la prostitución, como mezclando, ¿no?, todo el tema de la trata con la prostitución, etc. Y por un lado sí todos abolicionistas, ¿no?, y por otro lado sí. Y yo como que al principio siempre he estado diciendo sí, yo estoy a favor de que, oye, una prostituta que quiera ejercerlo con sus derechos, etcétera, pues que lo haga, ¿no? Pero luego vengo oyendo, ¿no?, todo un montón de argumentaciones y luego como que me he quedado así un poco como, no sé dónde situarme, ¿no? Pero gracias a vosotras, a escucharos a vosotras, ¿no?, me he sentido como, vale, aquí es donde yo me reconozco, ¿no? Entonces nada, agradeceros por lo que me acabáis de decir. Y nada, solamente quería preguntar si me puedo acercar para hacer fotos de los libros, porque me gustaría, o si puedo entrar en una página web o lo que sea para acceder a A los libros puedes... Ay, perdón. Sí, En la página de sí, es la página de la Procap. que no veo de lejos, pero en la página de Procap hay una parte en la recursos que están los libros y ya, no solamente los libros sino artículos muy interesantes, que eso, lo que decía un poquito antes, ¿no? Cualquier persona que quiera tener un debate serio con respecto a lo que es el trabajo sexual, todo esto viene súper bien, porque justamente no es la primera vez que pasa esto, de que cuando una puta va a hablar, habla en primera persona la gente que está del otro lado y que no sabía para dónde tirar, porque de repente pues se termina posicionando pro derechos, ¿no? Al fin y al cabo por esto mismo, porque de repente lo estás escuchando en primera persona y ves todo el entramado que hay detrás, ¿no? Entonces acá no estamos dibujando ni tratando de poner bonito nada, sino de que simplemente estamos diciendo lo que hay y lo que nosotras necesitamos. Creo que eso es lo más importante. Pues ahí, a quien quiera, dentro de la página de Procap tienen muchísimas info más a las que pueden recurrir para poder seguir informándose y esto, sumando conocimientos a la hora de poder tener un debate con otra persona y hablar desde el conocimiento y desde la voz también, o sea, no por nosotras, pero sí desde la voz de los derechos humanos, porque no es más que eso, o sea, la lucha de las putas es una lucha más de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Puntualización para quien no lo lea desde aquí, lo que sea, la página es aprocaf.org.
Y aquí detrás tenéis el libro de Cats, se puede adquirir por 10 euritos, si alguien lo quiere. Solo así un apunte porque ya lo habéis traído, ¿no? A ver si sale. Más. Allá, mira. Hola, muchas gracias por todo lo que habéis dicho. Soy Tamara, por cierto, por presentarme. Tenía una pregunta para Artemis, porque habías dicho que muchas veces no os atrevéis a acceder a las ayudas porque las ayudas os violentan. Y no me ha quedado de todo claro cómo, si a lo mejor podrías explicar o elaborar un poco de cómo os violentan. Bueno, está un poco así asá, cogido con pinzas lo que he dicho, no he dicho específicamente eso. Lo que digo es que aunque la legislación está, yo por ejemplo ahora mismo estoy haciendo campaña para que toda la gente trans que conozco, siempre que tenga una cita con las instituciones, vaya con el BOE de la ley transvalenciana en el móvil y con los artículos, espérate que me acuerde, 5, 9, 11, 13, 14 y 49 más o menos leídos para poder amenazar a funcionarios, ponerlos nerviosos y que por lo menos que balbuceen y llamen a muchos departamentos, que es divertido de ver. Básicamente porque si no vas así, si no vas como si hubieras estudiado Derecho cuando no has acabado en el bachillerato, como me pasa a mí, lo que sucede es que los protocolos que hay en muchas administraciones públicas, universidades, escuelas, ¿cómo se dice? El médico, los protocolos que tienen para el trato con la peña trans están basados en los protocolos que tenían ya de antes, que muchas veces ni se adecuaban ya a la ley de antes. Se siguen sin adecuar a esta ley, pero son los protocolos que tienen y ellos te los van a colar siempre que puedan. A no ser que les amenaces, que les consigas. Ahí está la cosa, que o somos literalmente sabemos más que nuestros endocrinos en cuanto a medicina, sabemos más que las instituciones en derecho penal o en leyes, sabemos más que sabemos más que la policía al final, como es el enemigo de clase. Por eso, que o sabemos más que profesionales a la hora de enfrentarnos a esto, o nos las cuelan dobladas. Por eso digo que nos violentan, porque literalmente los protocolos que hay y los tratos que tienen son ilegales y son violentos contra nosotros. Y esto como trans, pero es que si le vamos sumando cositas, se nos complica todavía más la cosa. Cuando literalmente, si además de trans eres puta y lo saben, pues es neurodiversa y tal, tú vas sumando y son más malos que te vas llevando, porque al final si no sabes absolutamente todo de cómo, de qué derechos tienes al dedillo, que está jodido, que sabes, la de veces que me he estudiado la ley trans, porque acompaño a gente para eso, para poner nerviosos a funcionarios, la de veces que me he estudiado y me la sigo sin saber, pues imagínate a alguien que no tiene tanta capacidad para ir a verse. Por eso. Por ejemplo, también una de las violencias que sufrimos mucho las madres migrantes, por ejemplo, es la retirada de custodia, ¿no? Porque uno de los factores de riesgo, por lo menos de la de Gaia, no sé cómo está aquí, pero bueno, es muy parecida. Los factores de riesgo son situaciones en las que Protección de Menores cree que tiene que proceder a un desamparo, que tiene que proceder a la retirada de tutela de los menores. En un solo cuadro hay que los progenitores vivan en un contexto de inmigración, que los progenitores vivan en un contexto de indocumentación,
o que el padre o la madre vivan en un contexto de prostitución. O sea, solamente para decir como otras de las violaciones que tenemos, por ejemplo, de servicios sociales, ¿no? Que bueno, en las putas tenemos, o sea, diplomas de cuántos niños nos han quitado los servicios sociales. Vale, yo por añadir a lo que ha dicho Artemis en cuanto a cómo se ejerce la violencia institucional hacia las trabajadoras sexuales, por ejemplo, la prestación de la Renta Valenciana, bueno, las noticias de las pesas ayudas, ¿no? De cómo nos violentan. Aparte de que la solicitud, ya tú no podrías ponerte que es una persona no binaria, tienes que elegir entre hombre o mujer para hacer la solicitud. Además, en la Renta Valenciana han puesto un complemento para aquellas personas víctimas de trata, con explotación sexual, víctimas de explotación sexual o objetos de prostitución. Es un complemento de unos 300 euros. ¿Qué pasa? Que al final tú tienes que reconocer como que te están violentando o que eres una víctima para tener ese acceso a ese plus. O sea ya por esa razón es un poco también lo que decía Artemis de se nos violentan hasta el acceder, el simple hecho de acceder, claro. O sea, no te pueden reconocer como una trabajadora sexual, te tienes que reconocer como víctima para acceder a esa prestación. Bueno, ya. Eso es, o sea, que te reconozcan como civil, ¿no? Porque si no tenés papeles, que las personas, muchas de las compañeras trans que están ejerciendo la prostitución no tienen papeles, ¿no? Y ya ni eso ni nada. O sea, realmente es como que es solamente para las personas que realmente tienen papeles para poder decir, bueno, o sea, es como un poco también el pez que se muerde la cola, ¿no? Porque como que tal vez querés, por eso también arranqué diciendo que la ley de extranjería te empuja al trabajo sexual, ¿no? Pero tal vez querés salir de ahí, pero siendo trans no te contratan en otro trabajo, para que te contraten necesitas papeles, para tener papeles necesitas un contrato, y así, ¿no? O sea, es un poco en el círculo en el que nos vemos envueltas. Yo no soy una persona cis, pero sigo estando envuelta, pero aún las compañeras trans, ni hablar de, o sea, yo tengo un montón de privilegios, como el hecho de que soy blanca, de que no tengo cargas familiares, como que soy hispanohablante, como que no tengo rasgos nativo originarios, o que no soy negra, que de repente no uso velo, o un montón de cosas que hacen que después se te dificulte muchísimo más, y el hecho también no de ser cis. Pero sí, obviamente, las ayudas no están contempladas digamos, para quienes realmente lo necesitan, que somos básicamente el último eslabón de la cadena social, ¿no? Que estamos nosotras, y encima después están las personas trans, realmente quienes las están necesitando. Es decir, solamente sos válida si sos trans, pero europea. Si no, después que te ayude Diosito, ¿sabes? Pues si no, no hay posibilidades. Las únicas alternativas que tenemos, como lo ha sido siempre, es la solidaridad comunitaria, las redes de apoyo, las asociaciones como CATS, las asociaciones como... Sí, nosotros estamos muy recién nacidas, como APROCAP, estamos muy nuevitas, pero... Otras disputas, exactamente. Todas las colectivas y asociaciones, Todas las nómadas... Genera ya no está, ¿no? Sí, Genera Barcelona. Realmente siempre donde no llega el Estado, la solidaridad está ahí cubriendo esas negligencias, ¿no? Y esos baches donde el Estado no llega. Pero que mientras tanto, mientras se están haciendo las leyes, mientras nosotras estamos acá dando charlas informativas, mientras tanto, la gente tiene que comer, se tiene que atender, necesita de esa solidaridad. Es de lo único que podemos tirar. Las ayudas, pues, por eso es que nos violentan, ya ni siquiera como
En este caso se ha preguntado en específico sobre las ayudas a la gente trans, pero como personas muchas veces, y más aún como trabajadoras sexuales, te violentan. Quería añadir también que, además, ya que he hablado un poco de la ley trans, se han estado peleando por todo. O sea, en la ley trans se han estado peleando por incluir de todo, menos a las personas migrantes sin papeles. O sea, en ningún momento del debate por la ley trans, la que se ha aprobado, en ningún momento se ha puesto sobre la mesa la ley de extranjería, que es la mayoría de personas trans que conozco son migrantes y son compañeras putas. O sea, no sé, es absurdo que dentro de todos estos debates en ningún momento llegue a ponerse sobre la mesa la abolición de la ley de extranjería. Bueno, yo quería poner un pequeño ejemplo de lo que es la hipocresía institucional. En Murcia, hace unos cuantos años, se aprobó una ordenanza municipal. Creo que todas sabéis lo que es una ordenanza municipal, que es una ordenanza que prohíbe o impide que se ejerza cualquier tipo de actividad que esté dentro de la ordenanza. En Murcia se hizo una ordenanza municipal en